Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 3 de febrero del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Si ustedes y yo nos dejamos guiar de la palabra del Señor, no andaremos en tinieblas. Jesús en Juan capítulo 8, versículo 12 nos dice: yo soy la luz del mundo. Si ustedes y yo nos dejamos de guiar por Jesús y su palabra, entonces no andaremos en tinieblas. Les invito a que abramos nuestro corazón a la palabra del Señor, que es la semilla del reino de los cielos, como nos dice San Lucas capítulo 8, versículo 11. Y que ustedes y yo, con perseverancia, perseverando en la palabra de Dios, demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dice: venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y se fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar, vio Jesús mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es sábado 3 de febrero del 2024. Gracias por estar aquí para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. El Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 4, versículo 4 nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Marcos capítulo 6 del versículo 30 al 34. Entonces aquí vemos cómo los discípulos vienen con Jesús. Jesús les había mandado en el versículo 7, San Marcos capítulo 6, versículo 7, con la misión de ir a predicar la palabra de Dios. Les había dado poder sobre todos los espíritus malignos. Entonces, en el versículo 30, en el Evangelio de hoy, nos dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Los apóstoles hicieron el trabajo que Jesús les había enseñado. Hermanos y hermanas, a ustedes y a mí también Jesús nos llama por nuestros nombres. Como dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5, antes de que estuvieras en el seno de tu madre, ya te conocía, te llamé y te consagré para que seas profeta. Por eso cuando nos bautizan, el sacerdote nos dice: te consagro para que seas sacerdote, profeta y rey. El profeta tiene que predicar la palabra, aprender la palabra del Señor. ¿Cómo va a predicar si no aprende? Primeramente, tiene que aprender la palabra del Señor, recibirla con humildad, guardarla con exactitud, la sana doctrina, y transmitirla con fidelidad. Y ustedes y yo estamos con esa tarea del Señor de transmitir
la palabra de Dios, que la recibimos con humildad, que la ponemos por obra en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras comunidades, en donde quiera que estemos. No podemos quedarnos escuchando el Evangelio del día, la palabra de Dios, y seguir viviendo de la misma manera. Siempre con rabia, siempre con mala actitud, siempre difamando, siempre calumniando, siempre chismoseando, siempre metiéndonos en asuntos que no nos importa a nosotros, siempre criticando. Entonces, eso no nos hace discípulos del Señor. Verdaderos discípulos del Señor nos hace cuando recibimos su palabra con humildad, la guardamos con exactitud y también la transmitimos con fidelidad, tal y cual como Jesús nos enseña desde hace ya 2000 años. ¿Ok? Entonces sus discípulos vienen a Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Por eso en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo del 10 al 11, nos dice la palabra de Dios que ustedes y yo tenemos que alimentarnos con la palabra del Señor y tenemos que ir a predicar, a hablar. ¿En dónde? Primero en nuestra casa. No podemos aprender la palabra de Dios y ir a predicar a otros menos en nuestra casa. ¿Recuerdan lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8? El que descuida su casa, especialmente a los familiares, es como aquel que ha renegado de la fe. Primero a la familia, primero en casa. Y también donde Jesús nos lleve. Muy importante. Ezequiel 3, del 10 al 11, nos dice que nos alimentemos de la palabra del Señor, que la guardemos en nuestro corazón y que hablemos, que prediquemos. Escuchen o no escuchen, tenemos que hablar, tenemos que predicar. Recuerdan lo que también le decía el apóstol San Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Predica la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Sí. Alguien me va a decir, pero ahí está diciendo a los apóstoles, a los obispos y los sacerdotes. Sí, sí es a los obispos y a los sacerdotes. También a todos los que hemos hecho la confirmación, que nos hemos hecho guerreros de Cristo. Claro que no vamos a predicar la Biblia aisladamente. Tenemos que estar en comunión con nuestro párroco, con nuestro obispo, con el sucesor de Pedro. ¿Ok? Muy importante. Ahora, versículo 31. Él entonces les dice: venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. Entonces Jesús les invita también a descansar. Jesús les invita a descansar. Por allá en Ezequiel capítulo 3, Eclesiastés, el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 12, nos dice que mucho estudio también daña la salud. Por eso es siempre importante que nos tomemos nuestro descanso, especialmente que tomemos tiempo para estar a solas con Jesús. Dice, Jesús les llamó para que vengan a descansar con Jesús. Entonces, el mejor descanso para ustedes y para mí es en el Santísimo. En el Santísimo Sacramento, que estemos como estaba María en San Lucas capítulo 10, del versículo 40 en adelante, cuando estaba María a los pies de Jesús, escuchando lo que Jesús tiene para decirle a María. Es el mejor descanso, el mejor refugio que podemos encontrar en nuestras fatigas, en nuestras tribulaciones, en nuestras pruebas que podamos encontrar diariamente. No pensemos que por querer aprender de la palabra del Señor y seguir al Señor, no vamos a cansarnos o no van a venir las pruebas. Es más, Siracides o Eclesiástico capítulo 2 del 1 en adelante nos dice: si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Pero que siempre ustedes y yo encontremos ese descanso en Jesús. El Salmo 119, versículo 114 nos dice: el Señor es mi escudo, Él es mi refugio, yo espero en su palabra. Que la palabra del Señor sea siempre nuestro refugio. Y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Cuán importante es estar con Jesús en un lugar solitario, en el Santísimo Sacramento del altar. Pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar
vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Entonces Jesús, cuando uno le sigue a Jesús, siempre encuentra la compasión del Señor. El Señor tuvo compasión de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Jesús es el buen pastor. Como nos dice Jesús en San Juan capítulo 10, del versículo 10 al 16, Jesús nos dirá: yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y nos dirá también Jesús que hay ovejas que hay que predicarlas para que vengan a formar parte del único rebaño, para que haya un solo rebaño bajo un solo pastor, que sean parte del único rebaño que tiene Jesucristo. Nos dice allá en San Juan capítulo 10, versículo 16. Jesús sintió compasión de ellos y se puso a enseñarles muchas cosas. El Señor siempre tiene muchas cosas que enseñarles a ustedes y a mí. ¿Dónde lo puedo encontrar? En la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición, en su iglesia que Él fundó. Jesús tiene muchas cosas que enseñarles a ustedes y a mí. Por eso la actitud de ustedes y mí tiene que siempre estar disponible para aprender nuevas cosas. Aquel que se cierra pensando: yo ya sé todo, yo no necesito aprender de nadie, se pierde muchas oportunidades de aprender. Me recuerda allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 18, versículo 24 en adelante. Recuerdan a Apolo. Él era una persona que sabía bastante de la Sagrada Escritura. Sin embargo, conocía hasta el bautismo de Juan. Se deja guiar por Aquila y Priscila para llegar al conocimiento de Dios. Entonces no dice: oh no, yo sé de la ley. Él se deja guiar de la palabra de Dios. Y de hecho vamos a leerlo juntos. Hechos capítulo 18, versículo, vamos a buscarlo, el versículo 24 en adelante. Hechos capítulo 18, versículo 24 en adelante. Bien, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del versículo 24 en adelante. Aquí nos va a hablar de Apolo. Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, hombre elocuente que dominaba las Escrituras, llegó a Éfeso. Miren, este es un hombre que domina las Escrituras. Tengan en su mente, Apolo es un hombre que domina las Escrituras. Muy bien. Este había sido instruido en el camino del Señor y con fervor de espíritu hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, él dominaba las Escrituras. Por eso es primeramente instruirnos, para poder instruir a los demás. Dominaba las Escrituras y predicaba, explicaba con fervor. Sin embargo, conocía solamente hasta el bautismo de Juan. Versículo 26. Este pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle, Aquila y Priscila le tomaron consigo y le explicaron con más exactitud el camino. Entonces Aquila y Priscila ven a Apolo y lo explican con más exactitud el camino. Y él escucha y vamos a ver qué más nos dice el versículo 27. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Una vez allí, fue de gran provecho con el auxilio de la gracia de los que habían creído, pues rebatía rigurosamente en público a los judíos demostrando por las Escrituras que Cristo era el Jesús.
Si ven, por eso es muy importante dominar las escrituras, instruirnos en ellas, estudiarlas, para luego poder ayudar a los demás, rebatir a los que la contradicen, como dice en Tito 1:10. Y lo importante que quiero que vean esto: Apolo, por él dominar las escrituras, él no se va aisladamente. Él se deja guiar por Aquila y Priscila, y también luego ellos escriben una carta a los discípulos para que ellos lo recibieran. Entonces, muy importante. Con esto, ¿qué les quiero enseñar? Que por más estudio que uno tenga, nunca es que las sabe todas. Siempre hay algo nuevo que aprender. Tenemos que tener esa actitud de Apolo, de primero estudiar, dominar las escrituras. Como decía San Jerónimo, el que conoce las escrituras conoce a Cristo, el que desconoce las escrituras desconoce a Cristo. Y también siempre estar atentos para aprender algo nuevo. ¿Qué puedo hoy aprender? ¿Qué es lo que el Señor me quiere hablar hoy? Entonces eso tenemos que siempre estar pendientes para que de esa manera aprendamos esas muchas cosas que el Señor nos quiere enseñar a ustedes y a mí. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Que el Espíritu Santo les dé mucha inteligencia, mucha sabiduría y mucha prudencia para que puedan siempre llevar a cabo todos sus objetivos y sus metas. Recuerden Proverbios 16:3, pon en las manos del Señor todo lo que te propongas hacer y tus planes se llevarán a cabo. Que la palabra de Dios habite en cada uno de ustedes, y que todo lo que hagan y lo que hagamos sea para el nombre del Señor, como dicen Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Me llamo Carlos Efren, predicador católico. Denle suscribir a su canal de evangelización. Denle compartir al Evangelio del día. Compartiendo es una manera de evangelizar. Como dice en Números 6 del 24 al 26, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor ilumine su rostro sobre ustedes y les sea propicio, que el Señor les muestre su rostro y les conceda la paz.